El cambio climático no es nada nuevo en el mundo. La temperatura promedio puede llegar a ser mucho más alta o mucho más baja y el planeta sigue girando y la vida continúa adaptándose. Hay varios factores que pueden modificar el clima a escala global y duradera. Por lo general los cambios son lentos, pero ya pasó antes que el clima cambie de manera más repentina. La última vez que el clima mundial cambió repentinamente también fue por culpa de los gases de efecto invernadero. Esto fue hace 56 millones de años atrás, durante el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno. En ese momento la temperatura promedio era mucho más alta de lo que es hoy. El polo norte y el polo sur eran totalmente distintos. En lugar de estar congelados, había bosques tropicales tal y como hay hoy en el bosque Amazonas. En ese momento ya no existían los dinosaurios, pero en el planeta igual reinaban los reptiles. De esa época es la famosa Titanoboa, la serpiente más grande que jamás existió. El planeta dentro de todo era estable, pero esta estabilidad estaba a punto de ser desafiada. Volvemos a encontrarnos. Ya se ha cerrado el círculo. Ahora yo soy el resto. Todo comenzó muy lentamente. El planeta naturalmente ya era muy cálido, pero en algún momento la temperatura aumentó ligeramente más, probablemente por un cambio en la posición del planeta en el espacio. Este pequeño aumento de temperatura desencadenó una serie de eventos desafortunados que sacaron de balance al clima mundial. Empezaron a haber incendios a escala global mucho más potentes y regulares de lo que solían ser. Cuando estos bosques se quemaban, liberaban mucho dióxido de carbono a la atmósfera. Esto causó que la temperatura aumente aún más. Y ahí empezó también a calentarse el agua del océano. En el fondo del océano hay metano atrapado en forma de hielo. Cuando este metano congelado se calienta, empieza a subir a la superficie y llega hasta la atmósfera, donde funciona como un gas de efecto invernadero todavía más poderoso que el dióxido de carbono. Y así una cosa llevó a la otra, todo se potenció y el planeta sufrió un cambio climático repentino. Y acá digo repentino porque el proceso de calentamiento en realidad no fue tan rápido. Le tomó al planeta 20.000 años lograr un aumento de temperatura de entre 5 y 8 grados. En los polos, la temperatura promedio en la Tierra llegaba hasta los 23 grados y en el océano llegaba hasta los 20 grados. O sea, esto es como nadar en el Caribe, pero en el Polo Norte. En la Tierra, la vida era bastante tolerable, y los bosques tropicales aprovecharon el aumento de temperatura y humedad para expandirse por todo el planeta. En estos bosques tropicales evolucionaron los primeros primates. Los primates se volvieron expertos de los bosques y se expandieron por todo el planeta. Algún día llegarían a África y con el tiempo se convertirían en humanos. El océano es el que más sufrió el impacto del aumento de la temperatura. Cuando el agua aumenta su temperatura, también pierde su capacidad de retener oxígeno. Y en este momento el agua también era tan acídica que descomponía todo lo que tenga calcio. Por eso durante esta época, todos los sistemas de corales también desaparecieron. Las comunidades de corales que tenemos hoy son los descendientes de los pocos sobrevivientes de ese impacto de hace millones de años. Y hoy en día están sufriendo igual que sus antepasados. Por suerte, en algún momento esta tendencia de aumento de temperatura se frenó. El cambio en el clima probablemente comenzó gracias nuevamente a los ciclos de Milankovitch y un cambio en la posición del planeta. Esto permitió que la temperatura baje un poco y se reduzca la frecuencia de los incendios. Pero todavía hacía falta sacar y atrapar todo el dióxido de carbono que todavía estaba en la atmósfera. La salvación esta vez vino por parte de las plantas. Durante este periodo cálido vivían unos helechos acuáticos que le fue muy bien en las aguas cálidas del Ártico. Las plantas crecían y se multiplicaban todos los años, y a medida que éstas se morían, se hundían y caían al fondo del océano. Como casi no había vida en el fondo del océano tampoco, no había quien pueda descomponer toda esta vegetación. Entonces las plantas muertas quedaron ahí atrapadas, llevándose todo el dióxido de carbono con ellas. Esto se repitió durante miles de años, y así el planeta fue lentamente atrapando dióxido de carbono de la atmósfera en el fondo del océano. Con el tiempo, gracias a la posición del planeta
y las plantas atrapando CO2, la temperatura empezó a bajar de manera constante hasta que, hace 43 millones de años, vuelven a aparecer los glaciares en los polos. Es lindo saber que este proceso de calentamiento se pudo detener naturalmente, pero es importante acordarse que esto fue un periodo largo que duró 200.000 años. Comparado con lo que está pasando hoy, en tan solo 100 años agregamos suficientes gases a la atmósfera para aumentar la temperatura 1 grado. Cuando esto ocurrió en el pasado, le tomó al planeta miles de años aumentar 1 grado. Por eso decimos que el cambio climático en el planeta es natural, pero lo que estamos viendo hoy no es normal. En el próximo video vamos a explorar un poco más las similitudes entre el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno y el cambio climático que estamos viendo hoy en día. Por suerte sabemos que si trabajamos para potenciar las habilidades naturales del planeta para curarse, podemos frenar y revertir este proceso de calentamiento en el que estamos tan tontamente encaminados. Sí, yo le he oído. Usted dijo tonto. Dije tontamente. Bueno, parecido. Parecido no es lo mismo, caballero. Es que usted está diciendo falsedades. Me atengo a la historia. Mentiras. Verdades.